Desde la antigüedad, el hombre se ha visto en la necesidad de explicar los fenómenos que suceden a su alrededor. Esta curiosidad innata ha permitido que muchos de los acontecimientos inexplicables en distintas épocas de la humanidad sean observados, registrados, estudiados, analizados y sistematizados para ser entendidos, reproducidos y conocidos plenamente para que posteriormente se difundan a las posteriores generaciones. De esta manera, fenómenos simples ocurridos en la naturaleza como la lluvia, los rayos y los truenos, hasta acontecimientos más complejos como el genoma humano, han podido ser descifrados y entendidos gracias al esfuerzo sistemático desarrollado por los grandes pensadores científicos de todos los tiempos en su afán por ordenar sus conocimientos y experiencias. Si bien es cierto que los primeros esfuerzos por estudiar a los fenómenos naturales se dieron en las grandes civilizaciones de la antigüedad como Egipto, Mesopotamia, India y Grecia, donde quedaron registradas observaciones astronómicas, sustancias químicas, síntomas de algunas enfermedades e incluso numerosas tablas matemáticas. También es una realidad que el estudio de la investigación científica como la conocemos en la actualidad se remonta a la época de Galileo Galilei en el siglo XVII, en donde este gran científico utilizó lo que se llamó por mucho tiempo método científico para investigar, comprobar hipótesis, solucionar problemas y formular teorías explicativas sobre diversos fenómenos. De esta manera, a los métodos antiguos de inducción y deducción, Galileo añadió la verificación sistemática a través de experimentos planificados en los que empleó instrumentos científicos de invención reciente como el telescopio, el microscopio y el termómetro. Con el paso de los años, el método y la investigación científica ideado por Galileo Galilei se fue ampliando y perfeccionando en nuevas aportaciones y descubrimientos de otros científicos como Isaac Newton, René Descartes, John Dalton, Michael Faraday, Charles Darwin, Albert Einstein, lo que permitió hacer de esta herramienta científica un instrumento de gran valía para la investigación y el desarrollo de la ciencia moderna en los siglos posteriores. De acuerdo a Mario Mesa, destacado investigador de la Organización de los Estados Iberoamericanos, la investigación científica es actualmente un procedimiento que utilizan las personas de ciencias para comprobar hipótesis, solucionar problemas, formular teorías, etc. En este sentido, si bien no hay una investigación científica que sea común para todas las ciencias, es muy importante que todo investigador o científico tenga en cuenta en su investigación los siguientes puntos: detectar el problema, formular hipótesis, tener una recolección de datos para contrastar la hipótesis que lo llevará a la deducción de la solución del problema y como consecuencia se aumentará el conocimiento científico en beneficio de la sociedad. Sin lugar a dudas, la investigación científica ha hecho posible que hoy por hoy, en los inicios del siglo XXI, la vida de los seres humanos sea mejor en todos los sentidos y sobre todo, ha hecho realidad muchos sueños y fantasías imposibles de lograr en el pasado, ya que como bien lo señalara el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur, si no conozco una cosa, la investigaré. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta ocasión, como ustedes ya vieron en la cápsula anterior, hablamos del tema de la investigación. Para ello tenemos en el estudio la presencia del maestro Ernesto Alonso Rodríguez Moguel, quien es profesor investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Claro. Y tenemos aquí también un libro del maestro Moguel que fue publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Quisiera darles unos datos sobre el maestro Moguel antes de empezar esta entrevista. El maestro Moguel nació en Calquiní, Campeche, en 1956.
Radica en Cárdenas, Tabasco desde 1975. Pertenece al taller literario Juan Rulfo de Cárdenas y al grupo Genali de Campeche. Es miembro de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, asociación civil. Cursó la carrera de ingeniero agrónomo y es maestro en ciencias en estadística experimental. Tiene los siguientes diplomados: difusión de la cultura y extensión universitaria, educación, planeación estratégica e ingeniería ambiental. Es profesor investigador de la UJAT, fue editor de la revista Unidad Chontalpa, ha publicado libros técnicos como Lineamientos de Investigación, Funciones de Tendencia, Metodología de la Investigación y Planeación Estratégica Personal. Bueno, maestro, pues para comenzar vamos a empezar, yo creo, definiendo qué es la investigación. Bien, para poder entender este mundo necesariamente tenemos que tener este concepto claro. La investigación, si revisamos en un diccionario, pues es la indagación, la búsqueda de nuevos conocimientos. Pero estos conocimientos, si son mediante la experiencia, pues es una investigación empírica, no trasciende. Sin embargo, nos basamos de la investigación empírica para poder formalizar este tipo de investigación y tener una investigación científica que se basa en el método científico precisamente. Claro, y me imagino que debe haber varios tipos de investigaciones. ¿Qué tipos de investigaciones? Bien, podemos considerarla de tres maneras, ¿verdad? Una investigación retrospectiva, una investigación que habla del pasado, le llamamos investigación histórica. Si nosotros trabajamos el hoy, así como se encuentran los fenómenos, esta investigación es una investigación descriptiva. Y la otra gran familia, pero muy grande, es la investigación experimental. La investigación experimental es una investigación prospectiva. En la investigación histórica podemos considerar, de acuerdo al tiempo, una investigación longitudinal a través del tiempo. Ejemplo, si trabajamos los últimos 20 años de las condiciones climáticas del estado de Tabasco, estamos trabajando una investigación retrospectiva o histórica, pero longitudinal. Sin embargo, podemos hacer estudios históricos con un corte histórico, por ejemplo, el evento del Chichonal. Queremos saber no las causas, sino el efecto que tuvo el Chichonal durante una época muy corta. Estamos hablando de una investigación histórica transversal. Lo mismo sucede con la investigación experimental. Si nos referimos a una investigación experimental o prospectiva longitudinal, estamos realizando un experimento o planeando realizar un experimento a través del tiempo. Pero también podemos hacer una investigación experimental con un corte en un tiempo muy reducido. Recordemos que experimentar es reproducir el fenómeno en condiciones controladas. Y un fenómeno es un hecho percibido, y el hecho es todo lo que nosotros encontramos en la naturaleza. Es todo lo que es, todo lo que existe y todo lo que es verdad. Por eso es de que cuando nosotros comprobamos esas hipótesis y se transforman en leyes, estas leyes forman parte de las, sistematizándolas, forman parte de las teorías factuales, y estas teorías forman parte de una ciencia factual como la química, la física, no las matemáticas, porque las matemáticas entran dentro de las ciencias formales. Ahora, la investigación central, la investigación descriptiva, el hoy, es cuando nosotros tomamos información de los hechos sin manipularlos, simplemente tomamos información de ellos. Bueno, supongamos entonces que ya tenemos la inquietud para hacer investigación. Como comentaba usted, dentro de esos tipos de investigaciones está la histórica, la descriptiva y la experimental. ¿Qué necesitamos entonces para empezar a investigar? Observar. Dentro de nuestra área de conocimiento, porque no se vale que los investigadores, de ciencias sociales estén involucrando en otras áreas donde desconocen completamente, ¿verdad? Y quieran ser expertos de investigación en un área diferente a la suya. Entonces, tenemos que investigar en nuestras propias áreas, porque tenemos que tener conocimientos previos. Y todo inicia con la observación.
Si nosotros observamos los fenómenos, de ahí podemos hacer cuestionamientos. Si estos cuestionamientos tienen una respuesta inmediata, no se trata de un problema científico, sino simplemente, posiblemente un vacío del conocimiento de parte del investigador por ignorancia, ¿verdad? No conoce el tema y se quiere involucrar haciendo una investigación de otro tipo, pero si nosotros definimos realmente un problema de investigación histórico, descriptivo, experimental, es porque ese problema es por desconocimiento, pero de la ciencia, no de ese investigador. Ese problema que planteamos nos da pauta a darle respuestas tentativas, es decir, plantear hipótesis. Ya teniendo las hipótesis planteadas, a raíz de eso definimos los objetivos generales y específicos para tener cierta orientación de lo que nosotros vamos a realizar. Estas son las estrategias maestras. Es lo primero que el investigador tiene que hacer: observar, plantear sus problemas, de acuerdo a los problemas, darle respuestas tentativas, que son nuestras hipótesis, y plantear los objetivos que nos va a hacer la función de darnos dirección y sentido a nuestro trabajo de investigación. Para realizar todo eso que usted dice, necesitamos de alguna metodología, alguna estrategia, o cómo le podemos llamar a eso que necesitamos. Sí, exactamente. Depende del tipo de investigación. Si es una investigación histórica, descriptiva o experimental, tienen diferentes connotaciones y diferentes métodos de trabajo, ¿sí? En mi área de conocimiento, comúnmente hacemos investigación experimental o descriptiva experimental, ¿verdad? Y ahí tiene un proceso, para hacer el proyecto de investigación tiene un proceso bien definido. Lo primero que hacemos, como te acabo de indicar, es plantear el problema, las hipótesis, los objetivos, que son las estrategias maestras. Luego nos abocamos a la revisión bibliográfica para tener un conocimiento más claro del problema que vamos a investigar. Ya teniendo el problema más claro, a raíz de eso planteamos la metodología, cómo lo vamos a realizar, con qué estrategias vamos a resolver ese problema, ¿sí? Esas estrategias pueden ser técnicas o pueden ser estadísticas. Es decir, podemos tener una metodología técnica, operativa, y otra metodología estadística. Comúnmente la investigación experimental tiene como herramienta la estadística para resolver problemas. Después de tener la metodología, es importante no perder de vista el cronograma y el presupuesto, porque se trata de un proyecto. Estamos hablando de tiempos. El primer documento que se realiza es el proyecto de investigación. Por lo tanto, tenemos que considerar las actividades que vamos a planear dentro del proyecto y el tiempo de ejecución de cada una de las actividades. A esta actividad se le llama, a este paso se le llama cronograma. El otro gran rubro que tenemos que tomar en cuenta es el presupuesto. Tenemos que considerar todos los gastos que nosotros vamos a tener en ejecución de esa investigación. En muchas ocasiones no se llega a feliz término porque no se consideran correctamente los gastos, ¿verdad? Y nos comen los gastos y se truncan las investigaciones. Bueno, ya sabemos que para realizar una investigación no hay que ser necesariamente un científico, ¿no? Sino, por todo lo contrario, hacer uso de una metodología o un método científico. Exactamente. De hecho, el ser humano es un ser investigador. Sócrates maneja esos conceptos en forma muy clara, ¿verdad? El ser humano es un ser curioso. Que nos bloquean es otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros vamos creciendo y el desarrollo que vamos teniendo en el contexto que nos haya tocado vivir, por lo general nos van bloqueando. El no nos va encasillando y llega el momento en que nosotros perdemos la creatividad sobre todo. Entonces, para ser investigador tenemos que volver a soñar, volver a ser creativos. Creativos es, creo, otro requisito, ¿no? Para ser investigador. Bueno, ¿qué requiere un investigador para elegir un tema de estudio? Un tema de estudio, pues el tema de estudio está en función
de las necesidades del medio donde se esté desarrollando. Posiblemente el tema de estudio venga por una línea de investigación en el centro de investigación que esté trabajando esta persona, ¿verdad? O bien es un tesista que tiene un director de tesis que también tiene un área que está investigando, ¿verdad? Y que de alguna manera comparte con su tesista. Pero también podemos crear temas de investigación en forma aislada, dependiendo de las necesidades que hay en nuestro entorno. Vamos, si una empresa requiere de una investigación específica, de ahí puede salir un buen tema de investigación. Lógicamente que tiene que haber un problema para que se pueda realizar una investigación. Exactamente, que haya un problema que resolver, esa es la premisa. Y las técnicas la va uno aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Si te vas a involucrar en este medio, pues procura primero percibir, luego imitar a otros investigadores, pégate con ellos, haz un rapport con ellos, ¿no? Imítalos, ve qué hacen y cómo lo hacen e imítalos. Después viene un proceso de comprensión y después, por último, ya vas a ser un investigador. Pero así como tú aprendes un lenguaje, ¿verdad? Primero percibiéndolo, luego imitando, luego comprendes y luego eres, un buen investigador se forma de esa manera. Ok, bueno, vamos a preguntarle entonces, ¿dónde se recopila la información confiable para realizar una investigación? Bien, eso es un gran problema hoy en día. Existen por tradición diferentes fuentes, ¿no? Revistas de divulgación, revistas de difusión que las puede encontrar uno en las bibliotecas, en la sección de la hemeroteca. En orden de importancia son las más confiables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que los investigadores, el producto de ese investigador lo mandan a una casa editorial, esa casa editorial divulga, según el tipo de casa editorial, su investigación a todo el mundo. En cuanto a los libros, pues ahí podemos encontrar teoría básica, pero yo no recomiendo tanto que se vayan a los libros, porque para que un libro tenga una información válida, pasan muchísimos años. Vaya, por ejemplo, si el libro se publica en inglés, para que ese libro en inglés tenga éxito, pasan unos años. Cuando se traduce al español y nos llega a nosotros, pasan otros años. Las revistas de difusión y divulgación nos llegan muy pronto. Mencionaba que hay un abuso en ese tipo de información, porque hoy en día los alumnos y muchos investigadores que se involucran en este proceso de investigación científica se meten a la internet y bajan información variada, una información sin autoría, una información no confiable, y la presentan dentro de su marco teórico, e inclusive ni siquiera se manifiesta en la bibliografía esa información que fue recopilada de esa manera. Es importante estos medios, estas fuentes, pero que bajemos información de páginas en donde realmente tenga autoría y que tenga una responsabilidad legal ese portal, ¿verdad? Y al final de nuestro trabajo poner una sección de fuentes de internet, por ejemplo, de fuentes electrónicas, e indicar la dirección raíz y la fecha de extracción de esta información. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que esa información se extraiga hace un año, hace 2 años, porque recordemos muy bien que en internet todo está vivo, todo está cambiando, es una gran dialéctica, un gran movimiento. Entonces, si vemos un portal el día de hoy, posiblemente en 1 mes, en 2 meses, ese portal haya sido enriquecido o haya sido cambiado, esa página haya salido pues del portal y querramos recurrir a ella y no encontremos absolutamente nada. En ese momento, si existe una autoría seria, podemos nosotros escribirle, hacer contacto con esta gente y de alguna manera tener la información que tenían en internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otra cuestión, ¿verdad?, que se da hoy en día.
Hay muchos vivales que bajan trabajos completos, tesis completas, proyectos de investigación completos de internet y los presentan como bueno. No tengo información que en nuestra universidad haya sucedido, pero sí tengo información que lo hagan en trabajos académicos. Y los presentan como un trabajo de investigación propio, ¿no? Propio. Pero en investigación formal no tengo conocimiento que eso hayan hecho, ¿verdad? Pero en trabajos académicos se da mucho este caso. Sí, yo creo que como usted mencionaba, lo que es la recopilación de la información es uno de los pasos más importantes, ¿no? En la metodología de la investigación. Sí. Claro. ¿Y cuáles son las estrategias que el investigador plantea para resolver el problema, ya que tiene toda esa información? Muy bien, dependiendo del problema que tenga, ¿verdad? Tiene que hacer uso de algunas estrategias técnicas de su área de conocimiento y hacer uso de la estadística, como yo te había indicado anteriormente. Sin embargo, el marco teórico, como te ayudó en la construcción, te ayudó a entender el problema, también es importante que la estemos manejando dentro de la interpretación de resultados. Vamos a suponer, si tenemos un resultado, ese resultado lo tengo que contrastar con la teoría de otros investigadores que hicieron trabajos similares y también lo tengo que contrastar con lo que yo estoy pensando sobre la resolución del problema. Lo tengo que contrastar con mi experiencia, ¿verdad? Y de ahí sacar conclusiones, porque no se vale que tengamos el problema por un lado, la hipótesis por otro, que nada tenga que ver con el problema, ciertos objetivos planteados, el marco teórico disperso, los resultados y que los resultados los querramos interpretar en forma aislada. Todo tiene que estar amarrado, todo tiene que estar conectado y todo tiene que ser usado. Todo tiene una función dentro del proyecto de investigación. Hablando precisamente del proyecto de investigación, ¿qué diferencia hay entre el proyecto de investigación y el informe de investigación? Eso me parece muy interesante, ¿verdad? Qué bueno que lo está preguntando porque hay muchas dudas. El proyecto de investigación son los pasos que nosotros vamos a plantear para poder resolver un problema de investigación en un tiempo definido y un presupuesto definido, ¿verdad? Es mi plan. Después de tener el proyecto de investigación, yo ejecuto mi investigación de acuerdo a la metodología que planteé en mi proyecto, de acuerdo a las actividades que tengo en mi cronograma y tengo que respetar mis tiempos, ¿verdad? Y mi presupuesto. Bien, después que se hace la investigación, después que se realiza la investigación de acuerdo a esos lineamientos, entonces viene el informe de la investigación, que puede ser una tesis o un artículo científico, un cartel, dependiendo la necesidad que tenga el investigador de divulgar o darle difusión a su trabajo de investigación. En cuanto al contenido, también se me hace muy importante. Yo les indicaba de que el proyecto de investigación tiene un título, una introducción que se escribe a lo último, ¿verdad? Porque no podemos nosotros involucrar al lector en nuestro trabajo de investigación y escribir una introducción sin antes haber concluido nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? O bien nuestro proyecto, no sepamos exactamente qué es lo que querramos. Nosotros necesitamos hacer la introducción y narrar ahí qué problema vamos a resolver, cuáles son los supuestos que nosotros tenemos en la investigación, qué objetivos tenemos, pero en forma narrada, la justificación y a dónde queremos llegar, ¿verdad? Posteriormente tenemos el marco teórico y conceptual, los materiales y métodos, cronograma y presupuesto, y finalmente la bibliografía que usamos en el marco teórico. Bueno, ese contenido es para un proyecto, pero cuando vamos a hacer un informe, lógicamente cronograma y presupuesto no hay, lo eliminamos. Por lo tanto, solamente nos queda la introducción, el marco teórico y conceptual, capitulado, como se debe presentar, ¿verdad? Los materiales y métodos para indicar al lector cómo fue resuelto el problema. Luego siguen resultados. Luego la discusión de resultados en donde vamos a contrastar, como les mencionaba anteriormente, esos resultados con el marco teórico
¿verdad? Y con mi experiencia lo voy a contrastar para poder tener conclusiones firmes, científicas, ¿verdad? No nada más lo que yo piense que es, sino lo que otros autores también han obtenido, lo que yo estoy obteniendo y cómo voy a interrelacionar esto. Al plantear mis conclusiones, estoy comprobando mi hipótesis. Es muy importante tener conclusiones en los trabajos de investigación, porque si yo voy a hacer una prueba de hipótesis, las conclusiones son la resolución de mi hipótesis, a donde yo llegué, lo que yo comprobé en mi trabajo de investigación. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a todas esas personas que no han concluido su trabajo de investigación o que todavía lo van a iniciar para que pues se involucren en lo que es el mundo de la investigación más? Bien, cuando se le comenta a un alumno que tiene que hacer una tesis, ¿verdad? O bien a un investigador de que tiene que plantear un proyecto, pues le entra muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre causa temor. Pero cuando ese investigador observa, se hace una serie de preguntas, les da prioridad a las preguntas de acuerdo a lo que quiera resolver y define su problema de investigación, esa complejidad que vio al principio se le hace sumamente sencillo. La investigación científica es muy sencilla, pero muy compleja a la vez. Muy bien, maestro, me ha parecido muy interesante esta plática y yo creo que a todos los televidentes también les ha parecido muy interesante. Para todos aquellos que todavía tengan más inquietud de investigar o dudas, pues les recomendamos este libro del maestro Ernesto Rodríguez Moguel, que lo puede adquirir en el Instituto Juárez, o bien puede usted comunicarse con el ingeniero Ernesto Rodríguez Moguel. Ahorita nos va a dar sus teléfonos y sus direcciones de correo electrónico para contactarlo. Y pues como menciona el libro, está dirigido a estudiantes, yo creo que de todos los niveles, ¿no? Tanto de secundaria, preparatoria, licenciatura, incluso para maestrías y posgrados. Sí, es muy recomendable el libro, ya lo estuve checando. Entonces, ¿qué le parece si le damos algún teléfono o una dirección? Muy bien, me parece excelente. El celular 937-103-0275. Aquí lo van a ver debajo de pantalla. El de la oficina 937-37-225-85. El correo electrónico ingemoguel@hotmail.com. Y estoy a sus órdenes. Si ustedes tienen dudas, pues recurran, ¿verdad?, a los expertos. Recurran a sus profesores, ¿verdad? Y si piensan que de alguna manera puedo dilucidar esas dudas, pues estoy a sus órdenes. Pues maestro, claro que sí, le agradecemos por haber estado en los estudios del Centro de Comunicación y Mercadotecnia y habernos hablado sobre lo que es la metodología de la investigación, ampliar un poquito más el panorama para todos aquellos que no sabemos mucho de esto, ¿verdad? Pues muchas gracias a ustedes que me dan este tipo de oportunidades. La verdad, estoy muy contento y muy agradecido por esto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos, también agradecemos la amabilidad de su compañía. Esperamos contar con ella en la próxima emisión de este programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Francisco Valencia y les envío un cordial saludo. Hasta la próxima.